Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya vimos que las bicapas de lípidos están, por eso son bicapas de lípidos, no bicapas de fosfolípidos. Siempre que ustedes me dicen bicapa de lípidos, bicapa de fosfolípidos, yo les digo, no, es que es una bicapa de lípidos, porque no nada más tiene fosfolípidos, tiene esfingolípidos y tiene glucolípidos, tiene también colesterol. Entonces, lo que vemos aquí es la conformación tridimensional de algunos fosfolípidos. Miren, vean que hay fosfolípidos que tienen forma tridimensional como de cilindro, como la fosfatidilcolina. Y aquí está, por ejemplo, la esfingomielina, que acuérdense que también es un fosfolípido, porque tiene grupo fosfato. Entonces, hay otros fosfolípidos que tienen una conformación no de cilindro, sino como de cono. Vean que esta parece un cono. Esta es la fosfatidiletanolamina. ¿De qué depende eso? De su cabeza polar. Entonces, la fosfatidilcolina tiene, digamos, una cabezota polar en comparación con la fosfatidiletanolamina que tiene una cabecita. Entonces, ¿qué hace eso? Pues hace que cuando se alternan fosfolípidos que tienen conformación cilíndrica con fosfolípidos que tienen conformación cónica, se puedan dar curvaturas en las membranas, porque muchas de las membranas tienen curvaturas. Entonces, ¿cómo se logran esas curvaturas? Se logran alternando fosfolípidos que tienen cabezotas polares y cabecitas polares. Los que tienen las cabezotas polares son los que tienen forma de cilindro y los que tienen cabecitas son los que tienen forma de cono. Entonces así se logran las curvaturas. Ahora, otra de las cosas es que no sé si noten que si aquí que tenemos en donde está la A, voy a borrar lo anterior, en donde está la A, tenemos una membrana que está formada, ambas bicapas, solamente de fosfatidilcolina. ¿Eso se da en la naturaleza? No, no se da en la naturaleza. Pero ¿para qué hicieron esto? Lo hicieron para que vean cómo se modifica el grosor de la monocapa, de cada monocapa, cuando a ella se asocia colesterol. Entonces, fíjense, aquí está una monocapa, está una bicapa que está formada solamente por fosfatidilcolina y tiene un grosor de 4 nanómetros. Pero cuando se le asocia el colesterol, el grosor de la bicapa aumenta. ¿De cuánto? De 4 a 4,6. Y vean también que la esfingomielina es, digamos, más larga. Esta es una bicapa que está hecha de pura esfingomielina. Y cuando se le asocia el colesterol, pues no aumenta mucho de tamaño, de grosor, perdón. Entonces, ¿cuáles son las dos moléculas, fíjense bien, que aumentan el grosor de la bicapa cuando se asocian o cuando están incluidas en la membrana? Son dos. Fíjense bien cuáles dos. Esas dos moléculas que aumentan el grosor de la bicapa de lípidos son, por un lado, el colesterol y por otro lado, la esfingomielina. No solo eso, el colesterol yo se los abrevio siempre así, Cl, eso es cloro. Y la esfingomielina siempre se las abrevio así, Sm. Entonces, estas dos moléculas, cuando están asociadas a las bicapas, las hacen más gruesas que si solamente tuvieran fosfolípidos. Y no es solo que las hagan más gruesas, sino otra cosa, las hacen menos fluidas. Entonces, en lo que me preguntaban hace ratito, de que si el colesterol tenía que ver con la fluidez de la membrana, sí tiene que ver. Y en términos generales, entre más colesterol tenga una membrana, en términos generales, es menos fluida.
Acuérdense que habíamos mencionado que, ¿qué habíamos mencionado? Se me acaba de ir la onda. Habíamos mencionado que la fluidez de las membranas está relacionada con el colesterol y esta es la relación que tiene con el colesterol. ¿Dudas hasta aquí? No, Gracias. Entonces continuamos. Ahora, las membranas son muy fluidas y estos son los movimientos que pueden tener los fosfolípidos en la bicapa. Acuérdense que esta PL es la abreviación de fosfolípidos, pero está en inglés. ¿Por qué se las pongo así? Porque así se la van a encontrar en muchos libros. ¿Qué puede hacer un fosfolípido? ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos una monocapa. Aquí tenemos otra monocapa de la bicapa de lípidos. ¿Qué pueden hacer los fosfolípidos? Pueden hacer un movimiento que se llama difusión lateral. La difusión lateral va en la misma monocapa. ¿Qué sería la difusión lateral? Pues simplemente que el fosfolípido que estaba aquí se pase para acá y luego se pase para acá y luego se pase para acá. O que el fosfolípido que estaba aquí se pase para acá o para acá. Acuérdense que estos son tres dimensiones, pero aquí no se ven o se podría pasar para acá. Entonces, ¿qué es la difusión lateral? Es en la misma monocapa que el fosfolípido vaya pasándose de un lado a otro, pero no va a cambiar de monocapa. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Pues pueden flexionar sus patitas de ácidos grasos. Si las patitas de ácidos grasos fueran los brazos de un concierto, pues es cuando las personas en un concierto se ponen a mover los brazos de un lado hacia otro. Y esta otra cosa que pueden hacer los fosfolípidos es un movimiento de rotación, o sea, pueden girar sobre su propio eje. Todos estos movimientos que yo les acabo de decir, el de flexión, el de difusión lateral y el de rotación, son movimientos favorecidos termodinámicamente. Los fosfolípidos, por la temperatura que tienen las bicapas, ya por eso se pueden mover así. Entonces, estos tres movimientos, los voy a señalar de forma más clara, son favorecidos termodinámicamente. ¿Cuáles son? La difusión lateral, que acuérdense que la difusión lateral es en la misma monocapa. Puede haber difusión lateral tanto en la monocapa citosólica como en la monocapa exoplásmica. Los movimientos de flexión de las colas de ácidos grasos puede ser también en la monocapa citosólica, en la monocapa exoplásmica. Los movimientos de rotación, que el fosfolípido gire sobre su propio eje, lo puede hacer perfectamente bien en la monocapa citosólica, en la monocapa exoplásmica. Son favorecidos termodinámicamente. ¿Cuál es el movimiento que no es favorecido termodinámicamente? Entonces, estos que están señalados con las flechitas, estos tres, rotación, flexión y difusión lateral, favorecidos termodinámicamente. El que no es favorecido termodinámicamente es el flip-flop y eso también se conoce como difusión transversal. Difusión transversal. ¿Qué es la difusión transversal? Como se observa aquí, que un fosfolípido pase de una monocapa a otra. ¿Por qué no es favorecido termodinámicamente? Porque acuérdense que este centro es hidrofóbico. Entonces, para que una cabeza polar de los fosfolípidos pase por aquí, está realmente muy difícil, a menos que se utilice energía metabólica, es decir, ATP. Les voy a recordar una cosa que a lo mejor no he sido muy insistente en ello, pero lo voy a hacer ahorita. Lo que es favorecido termodinámicamente hablando
no necesita energía metabólica. Con la energía de las moléculas de los gradientes se lleva a cabo. Lo que no es favorecido termodinámicamente necesita energía metabólica en forma de ATP o de GTP. Necesita energía de la célula. Entonces, el flip-flop o la difusión transversal es que un fosfolípido se pase de una monocapa a otra. ¿Se acuerdan de la fosfatidilcerina, que hemos hablado mucho de ella? Que hemos dicho ya dos cosas importantes de ella, que tiene carga negativa y que debe estar mayoritariamente en la monocapa citosólica. ¿Para qué? Para que la célula siga viva. Cuando las células pasan la fosfatidilcerina de la monocapa citosólica a la monocapa exoplásmica, entonces eso es una señal de cómeme. Y eso lo logran a través de unas enzimas que gastan energía y que están en la membrana plasmática. Y estas enzimas se llaman FLI-pasas, haciendo referencia a lo que se llama este movimiento que se llama flip-flop. Se llaman flipasas, pero son enzimas que gastan energía para poder mover a los fosfolípidos de un lado a otro. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero le va a costar dinero metabólico a la célula. ¿Hasta aquí bien? Sí, Muy bien. Entonces, todos estos movimientos, por supuesto, ¿con qué los relacionarían? ¿Con qué propiedad? ¿Con la simetría? ¿Con el autosellado? ¿Con cuál? ¿Con la separación de cargas? ¿Con cuál asociarían? ¿No se les ocurre? con la fluidez. Con la fluidez, por supuesto. Entre mayor sea la temperatura de una bicapa, más de estos movimientos se van a hacer y entonces la membrana se vuelve más fluida. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos de, como ya les había hablado de los otros fosfolípidos que les había puesto, de los fosfolípidos, perdón, que les puse las estructuras así en grande, pues aquí también están en grande. Bueno, en detalle más que en grande. Tienen todos sus carbonos, oxígenos, nitrógenos y demás. Y entonces aquí lo que observamos es la esfingosina. La esfingosina, que habíamos dicho que es un aminoalcohol, no sé si se acuerdan de los esfingolípidos, esto sería como así, que ya tiene como su patita de ácido graso. Aquí está el grupo amino, aquí está el alcohol y la esfingosina tiene una serina en su estructura. Cuando a la esfingosina se le pega, aquí está la esfingosina otra vez, cuando a la esfingosina se le pega una colita de ácido graso, entonces esto ya se conoce como ceramida. Y la ceramida es una estructura básica. De hecho, muchas cremas que venden para el cutis, para la cara, tienen ceramidas. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues aquí está la ceramida y si a una ceramida le ponen un grupo fosfato y luego un grupo R, que es la colina, entonces esto ya es la esfingomielina. Entonces lo que vemos aquí en detalle es la estructura de la esfingomielina. Recuerden, donde hay esfingomielina en las membranas, ¿qué sucede? Hay mayor grosor en esa parte donde esté la esfingomielina. Hay mayor grosor y además hay menor fluidez, donde haya esfingomielina. Esa partecita de la membrana va a ser más gruesa que lo que esté al lado, donde no haya esfingomielina, y además va a ser menos fluida, sobre todo si la esfingomielina se concentra mucho en esa parte. Ahora, vamos a hablar del colesterol, que ya hemos dicho varias cosas del colesterol. Ya hemos dicho al menos dos cosas.
que está relacionado con la fluidez de las membranas y que está relacionado también con el grosor que tiene una región de la membrana en particular. ¿Qué es lo que observamos aquí del colesterol? Ustedes ya lo conocen, supongo. Lo que observamos aquí es el grupo este de anillos, que se conoce como ciclopentano peridrofenantreno. Y aquí tiene una colita de ácidos grasos. Y la única parte polar del colesterol realmente, pues es este grupo OH que tenemos aquí. Entonces, la representación esquemática del colesterol es esta cabecita polar dada por este grupo OH, esta región bastante planar, que es lo que hace que le dé una cierta rigidez a las membranas, y su cola hidrocarbonada. Y pues esta es una representación en este esquema de esferas del colesterol. Entonces, acuérdense que el colesterol está formado por el ciclopentano peridrofenantreno, que es una estructura bastante plana, y la cola de ácido graso. Bueno, la colita no polar, que no es ácido graso, es una cola hidrocarbonada, que le da una característica no polar. Y en realidad, todo esto es no polar. Todo esto. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas, aclaraciones, preguntas? Asumo que no. Otra vez. Otra forma de representarlo. Aquí solo vemos el núcleo esteroide, muy, muy importante. Este núcleo esteroide es el ciclopentano peridrofenantreno y este tiene que ver con muchas cosas a nivel de seres vivos. Este núcleo esteroide es el núcleo que sirve de base para sintetizar hormonas sexuales, como por ejemplo los estrógenos, los andrógenos, los progestágenos, y también sirve para sintetizar hormonas que se llaman, por ejemplo, glucocorticoides. La hormona más famosa de estas es el cortisol, también denominada como la hormona del estrés, o también conocida como hormona del estrés, y mineralocorticoides, como la aldosterona. Entonces, fíjense que el colesterol es muy importante porque sirve para sintetizar todas estas hormonas. Y además, y no solo eso, ¿eh? El colesterol es importantísimo. Entonces, sirve para sintetizar estrógenos, andrógenos, progestágenos, cortisol, aldosterona. Y no solo eso, sirve también para sintetizar ácidos biliares. Entonces el colesterol, cuando les digan que no es importante y que no coman colesterol, sí que hay un colesterol bueno, que hay un colesterol malo, ya lo verán más adelante, pero el colesterol es importantísimo en las membranas, porque sirve para sintetizar todas estas hormonas que tienen que ver con el sistema endocrino, nada más y nada menos que con nuestra reproducción, con el estrés y con el metabolismo de los carbohidratos. El cortisol es una hormona que nos protege contra la hipoglucemia y la aldosterona que tiene que ver con con la regulación de electrolitos, básicamente con la regulación del sodio y del potasio. Y les decía que no solo eso, también tiene que ver con la síntesis de ácidos biliares. Y los ácidos biliares nos permiten emulsionar las grasas para poderlas digerir
los lípidos cuando los comemos. Entonces es muy importante el colesterol a nivel de membranas y es muy importante a nivel de funcionamiento del organismo. ¿Qué hace el colesterol en las membranas? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Los ácidos biliares para qué servían? Para emulsionar las grasas. ¿Qué es emulsionar? Que se solubilicen, ayudar a que se solubilicen en los ácidos biliares y eso es lo que hace que podamos digerirlas. Gracias. De nada. Los ácidos biliares se forman a partir de colesterol en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Entonces, el colesterol es muy importante en las membranas plasmáticas, muy, muy importante. Sirve para hacer todas estas hormonas, pero además, ¿qué hacen las membranas? Es una cosa bien importante y bien bonita, van a ver. El colesterol genera lo que se llama un estado fluido intermedio. Entonces, fíjense, es una cosa interesante esta. Aquí tenemos un fosfolípido. Aquí está otro fosfolípido. Aquí nos están indicando cuál es el grosor de esta monocapa y nos dicen que aproximadamente 3 nanómetros. Nada más estamos viendo una monocapa, no nos están pinteando lo que estaría abajo. Lo que estaría abajo sería aquí otro fosfolípido y acá otro fosfolípido, por ejemplo, y aquí podría haber otro colesterol, pero no lo pintan. La cosa es que la parte polar del colesterol se asocia con las cabezas polares de los fosfolípidos. Y la parte no polar se asocia con las colas no polares de los fosfolípidos. Pero esto lo que nos indica es que el colesterol es una molécula mucho más corta que cualquiera de los fosfolípidos. Entonces, fíjense, donde esté toda esta región planar, esta va a ser una región más rígida. Esta región de la monocapa va a ser más rígida y donde están las puras colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y esta parte, que es la cadena hidrocarbonada del colesterol, esta es una región más fluida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el estado fluido intermedio? Me voy a regresar unas diapositivas atrás para que les quede claro. Esto me deja. Me tengo que ir a donde hay una monocapa. Me gusta esta monocapa. Entonces, si aquí pusiéramos colesterol, acuérdense, la cabecita no polar, la cabecita polar, perdón, del colesterol, bueno, aquí sí una cabeza grande, se asocia con las cabezas polares. Luego aquí estaría la parte rígida, lo estoy haciendo muy grande, y aquí está la colita hidrocarbonada del colesterol. La voy a poner también de este lado. Aquí estaría la cabecita polar del colesterol, su parte planar y su colita hidrocarbonada. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la parte donde está el colesterol, vamos a pensar que fuera toda esta parte, lo que estoy pintando en azul sería más rígido y la parte central de la membrana, que la voy a poner de color verde, sería más fluida. Entonces a eso se le conoce como estado fluido intermedio. No sé si quedó claro. Asumo que sí quedó claro. Entonces, gracias. Eso está muy bonito, no lo había visto. Oh, gracias, gracias. Entonces sí quedó claro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, así, pues me pueden poner reacciones y así me voy dando cuenta de si sí van quedando claras las cosas. Ahora, otra de las cosas que hace el colesterol
yo les había dicho que está relacionado con la fluidez, pero la fluidez relacionada con la temperatura. Entonces, ¿qué es el colesterol? Se los voy a poner de esta manera. El colesterol es un amortiguador de los cambios que ocasionaría la temperatura sobre la fluidez de las membranas. Entonces, el colesterol es un amortiguador de los cambios de fluidez que ocasionaría la temperatura en las membranas plasmáticas. ¿Cómo es esto? Si disminuye la temperatura, tendería a disminuir la fluidez. Perdón, sí, terminaría a disminuir la fluidez. Por lo tanto, la membrana tendería a hacerse rígida. ¿Qué es lo que hace el colesterol? El colesterol hace que la membrana no se vuelva tan rígida ante una disminución de temperatura. Por eso amortigua. Si aumenta la temperatura, ¿qué tendería a pasar en las membranas? Tendería a aumentar mucho la fluidez, tanto que el sistema podría destruirse, podría desbaratarse en la membrana plasmática. Entonces, para evitar eso, la membrana plasmática aquí, ¿cómo sería? Demasiado fluida, muy, muy fluida. Y eso podría llevar a que se destruyera el sistema, a que se desbaratara la membrana plasmática. Y si se desbarata la membrana plasmática, pues ya no tenemos célula. Entonces, ¿qué es lo que hace el colesterol en las membranas? Amortigua para que si aumenta mucho la temperatura, no aumente tanto la fluidez. Para que si disminuye mucho la temperatura, no se vuelva tan rígida la membrana y todos los procesos que están mediados por las membranas sigan siendo eficientes. No sé si queda claro esto. Amortigua. Por eso es muy importante el colesterol en las membranas plasmáticas. Muy, muy importante. Si las membranas plasmáticas no tuvieran colesterol, estarían a merced de los cambios de temperatura, pero el colesterol ayuda a amortiguar esos cambios. ¿Sí queda? Asumo que sí. Ah, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver ahora una imagen. Me gusta mucho esta imagen, me gusta mucho, porque me gusta para representar la asimetría que hay en la bicapa de lípidos. Acuérdense, no si tratamos, si trazamos una línea que fuera un eje de simetría entre ambas bicapas, vamos a ver. Esta línea verde no se nota mucho. La voy a poner de otro color mejor para que se note mejor. La voy a poner amarilla, naranja. Aquí está. Creo que se nota más. Entonces, otra vez, aquí dice hacia afuera. Entonces, hacia acá tenemos el líquido extracelular. Y aquí dice que hacia adentro. Entonces, aquí tenemos el líquido intracelular. Otra vez, fíjense bien. Colesterol tenemos en las dos membranas, en las dos monocapas, perdón. Entonces, el colesterol no es un factor de asimetría, porque el colesterol está en las dos partes. ¿Qué es lo que hace la asimetría? Fíjense, estos fosfolípidos que están aquí, o podría ser también un esfingolípido, tienen asociado un hexágono. Y el hexágono, como que es la forma más universal, bueno, hice un hexágono horrible, pero el asunto es que es un hexágono
es la forma universal para representar a la glucosa. Entonces, lo que nos está indicando es que estos que están aquí, los de color azul, son glucolípidos, porque tienen carbohidratos. Acuérdense que los glucolípidos siempre están nada más en la monocapa exoplásmica, porque sirven para el reconocimiento celular. Reconocimiento que va a ser un espermatozoide del óvulo que debe fertilizar. Reconocimiento que puede hacer una célula del sistema inmune para ver si esa célula es mía y no la ataca o no es mía y la ataca. ¿Sí? Y vean que tenemos mucha esfingomielina también, al menos en esta membrana, en la monocapa exoplásmica y vean también que tenemos a la fosfatidilcerina que está de color rojo en la monocapa citosólica. Y pues aquí no pusieron al fosfatidilinositol, pero también tenemos más fosfatidilinositol en la monocapa citosólica. Ahora, la esfingomielina también, en esta membrana en particular, está predominantemente, la esfingomielina está de color morado, está predominantemente en la monocapa exoplásmica. Pero ¿de qué depende la distribución de los fosfolípidos? De la membrana de la que se trate. Miren, aquí tenemos, esta diapositiva me gusta mucho, esta que les puse aquí, esta chiquitita, me gusta porque ilustra la membrana plasmática, pero también ilustra los organelos que tienen membrana. Entonces, estos son los organelos que tienen membrana. La membrana plasmática, pues es la membrana plasmática o celular, es la que recubre a toda la célula. Pero también tenemos organelos que están formados de membranas, como por ejemplo las mitocondrias. Vean que las mitocondrias tienen una doble membrana, tienen una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa. El núcleo tiene una doble membrana también. Tenemos otros organelos que tienen membranas, como el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, que vamos a hablar en otras clases de él. Tenemos el aparato de Golgi, que también es un organelo formado de membrana, y los lisosomas. Todos esos organelos son bicapas. Los lisosomas tienen una bicapa, las vesículas tienen una bicapa, el retículo endoplásmico tiene una bicapa de lípidos con proteínas incrustadas, el aparato de Golgi también, y la mitocondria y el núcleo tienen dos membranas, o sea, tienen dos bicapas. ¿De qué depende la composición? Pues de la membrana de la cual se trate, miren. Por ejemplo, aquí tenemos a la membrana plasmática de células del hígado. Aquí tenemos membrana plasmática de eritrocitos, que ya trabajamos con ellos en la práctica. Aquí tenemos a la mielina. La mielina es la membrana plasmática de células que se conocen como células de Schwann u oligodendrocitos. Las células se envuelven alrededor de los axones de las neuronas y eso es lo que forma la mielina. Aquí tenemos a las membranas de mitocondrias, membrana del retículo endoplásmico y aquí la membrana de una bacteria que es Escherichia coli. Entonces, ¿qué es lo que nos indican aquí? Nos indican su composición en colesterol, en fosfatidiletanolamina, que acuérdense que se abrevia como PE, en fosfatidilcerina y demás. Y ahorita regresamos a esta diapositiva porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces, acuérdense, tenemos 10 minutos.